Entonces hubo toda una serie de apoyos económicos que permitieron. Ahí vemos la presentación. Sí, profesor. Bien, entonces comencemos con algunos conceptos, con algunos datos que son importantes que tengamos claro. ¿Cuántas veces vemos una situación como esta en un centro de trabajo y que desafortunadamente para quienes no se dedican a la seguridad pensamos pues que el accidente, cuando hay sangre, cuando hay una vida de por medio, a ese se le debe de llamar accidente, que únicamente este tipo de situaciones son accidentes? O que en este momento es cuando nosotros tenemos que implementar un sistema de seguridad, en este momento es cuando tenemos que dar capacitación, o tenemos que comprar equipo de protección personal, o, o que en esos momentos es cuando tenemos que contratar un consultor para que venga a asesorarnos cómo disminuir los accidentes. Cuando seguramente las diferentes conductas, las diferentes situaciones que se han presentado en la organización, nos habían estado alertando de que había un problema en nuestra organización y que tarde o temprano iba a pasar un evento como este. Pero por otro lado, cuando hablamos del aspecto ambiental, que algunos, los que no están inmiscuidos en el tema, pues a veces seguimos diciendo los desastres naturales, ¿no? Cuando el desastre es socialmente construido. Aquellos que se dedican al tema de protección civil o la gestión de riesgos de desastre, ya entienden muy bien esto desde lo que marca los lineamientos del marco de Sendai. Pero cómo a veces llegamos a un desastre. ¿Qué hemos hecho como sociedad que llegamos a una situación como esta? Pero para poder entender lo complejo que realmente se vuelven los riesgos, es necesario que tengamos muy claros los conceptos, sobre todo para nosotros ya a este nivel. Y empecemos con un concepto en cuestiones de seguridad. Podemos consultar diferentes bibliografías, diferentes fuentes en relación a este concepto, pero el día de hoy me gustaría dejarles más que un concepto, como un panorama general, y que quizás diferentes o seguristas o riesgólogos o inclusive la Organización Internacional del Trabajo, de la manera de cómo nos presentan este concepto, donde nos dicen que de entrada es una actividad multidisciplinaria. En el caso de la seguridad, no la podemos manejar como, por ejemplo, no sé, el mantenimiento en una organización. Cuando hablamos de maquinaria y equipo, mantenimiento, pues bueno, tenemos un departamento que se llama mantenimiento, un gerente de mantenimiento. Se descompone la máquina y le decimos, señor gerente, pues a usted le toca entrar y reparar la máquina, ¿no? Si hablamos de cuestiones contables, del manejo del dinero, pues vamos a ir con el contralor de la empresa, con el administrador, y señor, tenemos problemas con el dinero, ¿cómo lo va a resolver? Pero cuando se trata de los accidentes, no podemos dejar la vida de las personas o la integridad de toda una organización en las manos de un departamento o de una persona.
tenemos que forzosamente trabajar todos en conjunto, trabajar ahora sí que como equipo, y por eso nos dice, es una actividad multidisciplinaria. No hay una sola línea que te especialice en los temas de prevención o en los temas de la gestión de los riesgos. En ese sentido, entonces, tenemos que entender primero precisamente que es una actividad multidisciplinaria que nos va a llevar a prevenir y controlar riesgos para evitar que, por un lado, lo que serían las lesiones, como accidentes de trabajo, ¿sí? La integridad de las personas, pero por otro, la enfermedad, cuando nos exponemos en el ambiente de trabajo a ciertos agentes, como podría ser cuestiones de ruido, de polvo, de humo, etcétera, que nos llevan a tener enfermedades a mediano o largo plazo. Para el caso de México, lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio del Trabajo para otros países, el tema que trata la Secretaría del Trabajo, o en el caso cuando ya hablamos de sistemas ISO, la 45001, por ejemplo, única y específicamente ve esta línea de acción, que serían las personas, los trabajadores, y relacionados o con lesiones o con enfermedades de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros entramos a un aspecto de la gestión de los riesgos, nuestro panorama tiene que ser más amplio. Si bien lo más importante para nosotros deben de ser las personas, los seres humanos, llámese para los compañeros de seguridad y salud del trabajo, el trabajador, o para los compañeros de gestión integral de riesgos, en general, para todas las personas, tiene que ser más importante el ser humano. Pero con esta visión más amplia, nosotros también tendríamos que ver que cuando no existe esta prevención o no existe este control de los riesgos, vamos a tener pérdidas, diferentes tipos de pérdidas organizacionales. Por un lado, la parte moral, que debe ser la parte humana, ese dolor humano que existe. La parte social, sobre todo cuando tenemos demasiados accidentes, cómo impactamos hacia la sociedad. Y se me viene a la mente una escena que vi en una empresa donde las esposas llegaban a la puerta de la empresa a dejarle lunch al trabajador, y esta señora llegó con su niño de 5 años que iba en la parte de atrás de la bicicleta. Cuando ellos se retiraban, después de haberle dejado los alimentos al papá de familia, dice el niño, lo empieza a saludar y dice, adiós papá, no te vayas a accidentar. Una empresa con menos de 400 trabajadores, con más de 380 accidentes por año, incluyendo defunciones y accidentes muy graves. Y entonces en la comunidad, en la sociedad, en la familia, todo el mundo hablaba del último accidente. Todo el mundo hablaba de quién se había accidentado, de cuál había sido el tipo de accidente. Yo creo que eran muy buenos investigando accidentes, ¿no? Porque se sabían todos los accidentes que iban ocurriendo durante el año. Nunca hablaban de la calidad, de la certificación, de si habían tenido un mejor récord en cuanto a la productividad. Siempre era la cuestión de accidentes. Entonces vean cómo impactamos a veces con estos eventos que tenemos dentro de la organización. Ustedes recordarán pasta de conchos o recordarán otras minas en otros países como estos, y sobre todo cuando los medios empiezan a difundir la información, el impacto que tenemos socialmente. Pero también para una organización hay pérdidas económicas. En esta empresa que les comento, la primera que les comenté, lo que pagaban al Seguro Social por la prima de riesgo eran 12 millones de pesos. Para los compañeros de otros países, más o menos son 20 pesos por dólar. Entonces, esta empresa pagaba al año 12 millones de pesos por su prima de riesgo al Seguro Social, por tener tantos accidentes al año. Entonces, perdemos económicamente, dañamos el producto, la materia prima, la maquinaria, el equipo, perdemos tiempo. ¿Qué pasa? Hay pérdidas económicas. Por otro lado, tenemos el aspecto ambiental. Cuando hay impactos al ambiente, ya sea, si son reversibles, bueno, es el mejor de los casos, pero cuando es irreversible, lo que nos cuesta y
la pérdida económica también que representa para la organización y tener esas pérdidas económicas, pero también el impacto que tenemos en una sociedad cuando se dan estos daños ambientales. Y la gestión de riesgos de desastre, que también en el caso de México a veces tendemos a confundir la seguridad y salud en el trabajo con la protección civil o los riesgos de desastre. La ley que actualmente es vigente en México, la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracciones 22 a la 27, nos habla de los fenómenos que, ¿por qué les menciono la ley actual? Porque ya está aprobada una ley, todavía les hace falta algunos procesos ahí de carácter legal, y muy pronto vamos a tener en México una nueva ley, pero ya no va a ser ley de protección civil, va a ser una ley general de gestión de riesgos de desastres y protección civil. Y ahora ya no le va a llamar fenómenos a como actualmente conocemos en México, sino ahora van a ser amenazas, ¿sí? Que sería el equivalente a un peligro al que estamos expuestos. Pero estas amenazas, y cuando en nuestra ley define emergencia, siniestro, desastre, estos tres conceptos los va a relacionar precisamente con esas amenazas, ya sean de origen natural o de origen antrópico, de origen humano, pero que tenga ese tema de un desastre. Y a veces preguntamos, por ejemplo, ¿el accidente de un trabajador que cae de un andamio es protección civil? Y nosotros a lo mejor diríamos, claro que es protección civil porque el Sistema Nacional de Protección Civil nos dice que hay que proteger a las personas. Sí, hay que proteger a las personas, pero hay que leer el texto completo, el artículo completo, que dice ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre. Pero también en este sentido, la emergencia, siniestro, desastre, no es el concepto que nosotros tenemos o que nosotros conocemos. El compañero de Chile, por ejemplo, él tiene muy claro que es un desastre, que es un siniestro, que es una emergencia, y a lo mejor él tiene un concepto, pero cuando se trata de la ley, en el caso de México, nosotros tendríamos que ir a ver, y para la ley en México, ¿qué significa emergencia? ¿Qué significa siniestro? ¿Y qué significa desastre? Pero en los tres casos, para México, lo relaciona con esos agentes perturbadores. En otras palabras, lluvias intensas, inundaciones, deslaves, sismos, huracanes, y en ningún momento menciona la caída de un andamio de un trabajador. Y no es porque no querramos proteger al trabajador. Hay otra instancia, que es un Ministerio del Trabajo, que debe hacer su papel, debe hacer su función también de vigilar que se cumplan todas las medidas para proteger al trabajador. Pero la gestión de riesgos de desastre es un tema diferente. Habrá momentos en que las cuestiones o riesgos ambientales, los riesgos laborales y los riesgos de protección civil estén directamente relacionados. Podrá ser. Habrá que ver cada caso en específico. Profesor, ¿Sí? ¿puedo hacer un aporte? Bueno, Adelante, por favor. en Chile estamos enfrascados desde el año 2011 en la promulgación de una ley que realmente dé un sustento más sólido a la gestión de riesgo de desastre. Pero efectivamente, de acuerdo al tipo de magnitud y de impacto en la sociedad, de acuerdo a la normativa chilena, se definen emergencias, desastres y catástrofes, que tienen que ver con las capacidades de respuestas que tienen los sistemas. Y cuando en Chile hablamos de catástrofe, es cuando el país hace un llamamiento internacional para solicitar ayuda. ¿Ya? Yo creo que ahí es donde vamos a tener que ir viendo, porque todas las realidades son distintas. ¿Ya? Las legislaciones son distintas. El tema de la prevención de riesgos, como se habla en Chile, que tiene que ver, estar vinculado con la ley de accidentes laborales, la ve efectivamente el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Y como que nosotros tendemos a desaparecer un poco, sin embargo, nos toca participar permanentemente en rescates de personas atrapadas y se moviliza el sistema de protección civil, no se moviliza algo especial. Por lo tanto, de alguna manera se involucra. Al igual que cuando tenemos en Chile se separa mucho la seguridad y el orden público, todo lo que tiene que ver con atentados, etc.
pero una vez que se asegura el lugar, entran los organismos de protección civil a rescatar, estabilizar y despachar. Por lo tanto, hay una muy delgada línea que en algunas situaciones nos cuesta diferenciar qué cosa es de la otra. Eso. Claro, gracias. Sí, de hecho en México sucede algo similar. Y aquí lo que podríamos decir en un momento dado es que, primero, cada situación va a ser diferente y tendríamos que ver la causa. Por ejemplo, si el trabajador que estaba en un andamio se desmayó o se cayó de ese andamio porque hubo, al golpear una tubería, por ejemplo, de cloro al 100%, cloro de veras, ¿no? Al golpear una tubería, respiró el cloro y ahora lo que tenemos es una fuga y que la dirección del viento va de esa empresa hacia la población y que mucha población se va a ver expuesta a esa nube tóxica, decimos, ya hay un evento también en materia de protección civil que nos puede llevar a un desastre, ¿no? A una emergencia mayor. Y entonces está la parte laboral, pero sí también está la parte de protección civil. Entonces aquí lo que diríamos es, tenemos que conocer bien la causa que está originando una cierta situación para que entonces podamos encauzarlo en el tema que corresponde. O inclusive a veces serían de los tres temas. Bien, entonces para concluir esta diapositiva diríamos que seguridad es una actividad multidisciplinaria que nos lleva a prevenir y controlar riesgos para evitar simple y sencillamente pérdidas. Cualquier tipo de pérdida, ¿no? Ya cada uno de nosotros, dependiendo del alcance del tema que estemos tratando, pues bueno, va a ser la manera en cómo vamos a tratar el riesgo y el concepto de seguridad que estamos buscando. Un tema que también está relacionado con esto de salud en el trabajo o la higiene laboral, que de hecho en México también ya está tendiendo a desaparecer un poquito este concepto como higiene laboral y nos estamos yendo a la salud ocupacional. En otros países ya lo tienen, en España ya hace muchos años que se maneja como salud ocupacional, pero bueno, independientemente de eso, la disciplina que nos va a llevar a reconocer, a identificar que existe o puede existir, porque en ese momento del reconocimiento es como que tenemos una idea o nos imaginamos o pensamos que existe un cierto riesgo, que aquí lo vamos a conocer como agentes, a los que estamos expuestos en el ambiente de trabajo, pero que hay que evaluar, por lo tanto tiene que pasar por un proceso de evaluación. ¿Para qué? Para establecer los controles y no afectar la salud del trabajador en este caso. ¿De qué? Pues de aquellos agentes a los que estamos expuestos. ¿Cuáles son esos agentes? Que también a veces nos confundimos, y recuerdo hace algunos años cuando dábamos un diplomado de seguridad y salud trabajo precisamente para la hotelería, hoteles muy, muy grandes, y donde de los diferentes hoteles, cada una de las unidades o las sesiones que nos reuníamos, ellos mandaban al profesional de la empresa que trataba ese tema. Por ejemplo, si nos tocaba el tema de investigación de accidentes, iba alguien de la Comisión de Recursos Humanos y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Porque eran los que estaban más involucrados en la investigación de accidentes. Si hablábamos de la norma 4 de maquinaria y equipo, pues daban al de mantenimiento, que era el que estaba más relacionado con la maquinaria y equipo. Y el día que les decimos, vamos a tratar el tema de higiene laboral, mandaron a los chefs de las cocinas, ¿no? Inclusive llegaron hasta con su gorrito así arriba y yo creo que llevaron las palitas para ver, bueno, qué nos van a enseñar en este curso. Cuando el ingeniero de un laboratorio empieza a exponer cuestiones de ruido, de humo, de procesos de medición, empieza a mostrar los equipos con el que él hacía las mediciones de iluminación, por ejemplo, o tomas de muestra para ruido. Y dicen los chefs, ¿y a mí para qué me mandaron? Yo no estoy entendiendo nada de lo que me están hablando, no es un tema mío, porque confundimos la palabra higiene con, en este caso, en la hotelería, con el manejo higiénico de los alimentos. En otras áreas, en otros giros, podemos entenderlo como higiene personal, ¿no? Pero la parte laboral
de lo que trata es de determinar las condiciones en las que las personas desempeñan su función, como ruido, vibración, frío, iluminación, polvo, humo, gas, vapores, neblinas. Actualmente en México la norma 35 de riesgos psicosociales, ¿no? Y que nos tienen traumados con esa norma y todo el mundo en la norma 35, y resulta de que son 44 normas, y de estas 44 normas entre 20 y 25 tenemos que aplicar, y algunas desde el 98 teníamos que aplicarlas, y de aquellas no nos preocupamos y solamente estamos preocupados por la 35, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas esta norma nos va a hablar del control que tenemos sobre el trabajo, el ambiente laboral, el liderazgo, diferentes situaciones que pueden llevarnos también a una enfermedad, quizás el estrés, por ejemplo, pero no podemos o no tenemos una máquina para medir el estrés, pero sí aquello que origina el estrés. Y bueno, la norma nos da una serie de cuestionarios para detectar este tipo de situaciones, o las cuestiones ergonómicas, ¿sí? Todas las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo adaptado a el ser humano, para que esto no le cause una enfermedad. Bueno, de manera general sería esto. Entonces, para los compañeros de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de riesgos de trabajo, no solamente es la parte física, sino también la parte que nos lleva a tener las enfermedades. Los compañeros de gestión integral de riesgos, pues también tenemos que conocerlos, porque nosotros, recuerden, llevamos los 3 temas. En el caso de cuando atendemos emergencias, alguna vez me ha preguntado, ¿y esto aplica para los compañeros bomberos o para los compañeros que andan en ambulancias? Pues si bien ellos son expertos profesionales para atender emergencias, ellos también se están exponiendo, ellos están como una actividad laboral, ellos están exponiéndose a un riesgo. Y para ellos se convierte en un riesgo por ejemplo, los bomberos, el estar expuestos a ese humo y sin equipo o con deficiencias en el equipo de protección, claro que hay una exposición y se les convierte en un riesgo de trabajo, ¿no? Independientemente de la función de riesgo que ellos manejan. Entonces, también aplica inclusive para estas actividades. Bien, y como decíamos, en el caso de protección civil, para la ley Magister. en México, ¿sí? Hola, perdón, soy Carlos de Ecuador. Solo un comentario. En nosotros, en nuestro sistema de legislación laboral, en esa clasificación de riesgos contamos con 6, no solo con 5, porque se incluye el mecánico, que es, por ejemplo, atrapamiento, aplastamiento. Dentro de la clasificación de agentes, se incluye el mecánico para la parte legislar laboral de clasificaciones de riesgos en nuestro país. Ok, aunque aquí de lo que estamos hablando son de los temas de salud. Cuando hablamos, en el caso de México, por ejemplo, de la normatividad y de los diferentes temas, quedan aquí en esta primer sección. Porque aquí vamos a hablar de temas, por ejemplo, de las instalaciones, caídas, escaleras, cosas por el estilo. Pero también vamos a hablar de riesgos mecánicos, como es el caso de la maquinaria y equipo. Vamos a hablar también de riesgos eléctricos. Entonces, toda la parte de seguridad iría enfocada en esta. Y cuando hablamos de salud, que es este segundo recuadro, que sería esto, hablamos de todos los agentes que nos llevan a una enfermedad de trabajo, más que una cuestión mecánica de una lesión. ¿Sí? ¿Puedo opinar, profesor? Janet, de la Ciudad de México. Adelante. Efectivamente, aquí en la Ciudad de México lo que nosotros hacemos es precisamente cuando hablamos de salud nos estamos enfocando a accidentes, a riesgos laborales como tal. Cuando hablamos de higiene como una disciplina, entonces aquí nos vamos a enfocar a todos los agentes que nos pueden condicionar una enfermedad, pero bajo el concepto de enfermedad de trabajo. Como viene en la diapositiva, agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En este caso, para nosotros aquí en México, lo que comenta el compañero son mecanismos de lesión, pero ya hablando en materia de accidentes, mecanismos de lesión como atrapamientos, como tal, eléctrico, electrocuciones, cortaduras, otro tipo, pero eso ya son, bueno, nosotros aquí lo vemos
bajo el concepto de mecanismos de lesión que van en el área de, o en el apartado, por decirlo de alguna forma, en el concepto de seguridad. Higiene lo vamos a relacionar, pero con enfermedades de trabajo. Así es. Gracias. Bien. Ahora, en el caso de protección civil, bien, hago un recuento. Hablamos de seguridad, hablamos de higiene, ahora de protección civil. Y en el caso de protección civil, dice que es una acción solidaria y participativa que va a considerar precisamente aquellas amenazas o riesgos, ya sea de origen natural, no que el desastre sea natural, que el origen de un evento sea natural o antrópico y sus efectos. Pero dentro de esto, pues vamos a involucrar a el sector público, privado y social. O sea, todos estamos involucrados en este tema, y donde tendríamos que ver, y quizás más adelante veamos la parte precisamente de la evolución de la protección civil, pero como una serie de planes, programas, desde la prevención, el auxilio, la recuperación, tendrían que ser adaptados, diseñados, implementados, con ese enfoque de la gestión integral de riesgos, ¿sí? Y obviamente aquí lo que buscamos es salvaguardar de entrada la vida de las personas, pero obviamente también los bienes, la infraestructura, el ambiente, que a final de cuentas esto nos llevan a un desarrollo como comunidad. La gestión de riesgos desde el punto de vista de desastre ha tenido una evolución, pero lo que nosotros deberíamos de tener en una sociedad, más que la gestión del desastre, más que la gestión integral de los riesgos de desastre, una gestión del desarrollo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de las comunidades tendríamos que tener identificados cuáles son las amenazas de esa comunidad y cuáles son las acciones previas que nosotros podemos llevar como comunidad para disminuir o eliminar el posible impacto de un evento. Obviamente vamos a tener una materia que es protección civil, donde nos vamos a meter más de lleno a estos conceptos y a esta historia de la protección civil. Y en el caso de la protección civil, el concepto que les decía hace un momento, para México específicamente en su ley de cómo está definido tanto desastre, emergencia y siniestro. Y aquí más que analizar el concepto en total, porque como bien nos decía Miguel, que se relaciona mucho con el alcance que puede tener la dimensión, ya sea del municipio, del estado, de la federación, o inclusive el apoyo internacional. Lo que quiero mostrarles a ustedes en estas definiciones es cómo nos da todo el contexto de la definición. En el primero nos dice ocurrencia de uno o más agentes perturbadores. O sea, aquellos 35 eventos que menciona en el caso de nuestra ley, porque en el caso de la ONU tiene una clasificación un poquito diferente, pero al final de cuentas aterrizamos prácticamente en los mismos relacionados con inundaciones, huracanes, sismos, etc. Entonces aquí nos dice el desastre, nos da todo el texto de la definición, pero nos dice ante la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores. Si vemos emergencia, vemos todo el texto y dice la presencia de un agente perturbador. Y entonces le da la definición, pero lo relaciona con el agente perturbador. Siniestro nos da el concepto, pero menciona que es de uno o más fenómenos perturbadores. Y en otras palabras, los tres nos los vuelve a encuadrar solamente en esos agentes, en esos eventos que pueden ser
producto de la materialización de uno de estos agentes. Y entonces ya si nosotros personalmente o por otra bibliografía o por otro medio teníamos un concepto diferente, para la ley de un país, en el caso de México, nos dice, bueno, no te puedes salir de estos eventos o de estos impactos. Entonces nos encuadra estos riesgos para la cuestión de los desastres. Y por lo tanto, cuando vamos a analizar un evento, tendríamos que ver si, primero, si recaen estos agentes perturbadores. Segundo, si está relacionado con, como causa de ese desastre, con cualquiera de los fenómenos que van marcados en la ley. ¿Qué pasa en los otros países, con los compañeros de otros países? Que bueno, tendríamos que alinearnos a los conceptos que maneja nuestra ley. Lo que decía Miguel, no recuerdo, él no mencionó, creo que emergencia, mencionó, si alguien me recuerda, por favor, sí dijo desastre, sí dijo siniestro, cuando salía... Catástrofe. Catástrofe. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que a lo mejor en los países tenemos quizás algunos conceptos diferentes y que tenemos que ver qué dice la ley en nuestro país con respecto a esa definición. Para que lo enmarquemos, ahora sí, y el alcance que vamos a dar de acuerdo a lo que marca nuestra propia legislación. Para el caso de México, si ustedes ven en la parte de abajo dice LGPC, quiere decir Ley General de Protección Civil, el artículo 2, la fracción 16, 18 y 55, ¿sí? Del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. Ya muy pronto va a cambiar, entonces esto en 2 o 3 meses ya va a tener otra referencia. Y precisamente lo que viene en estos artículos que le estoy mencionando son, se le conoce como agentes perturbadores, son 6 grupos que son geológicos, hidrometeorológicos, astronómicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos, de los cuales cada uno de ellos en la ley menciona a los fenómenos que van a ir en cada uno de estos grupos. Pues más o menos tenemos como 35 de estos fenómenos que cuando vamos entonces a analizar un riesgo desde el punto de vista de desastre, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a esta tabla, ¿no? Y entonces ya encuadramos aquí lo que serían los temas relacionados a la protección civil o a la gestión de riesgos de desastre. Entonces, en resumen, dependiendo de la disciplina que estemos tratando, del alcance que queremos de la seguridad, y como hemos estado mencionando, cuando queremos ver a qué corresponde aquel riesgo que estamos tratando, bueno, esta tablita nos podría ser muy útil. Si hablamos del tema de seguridad industrial o seguridad en el trabajo, ¿qué va a ocurrir cuando tenemos falta de las herramientas que se manejan en la prevención en seguridad laboral? Pues un accidente que se nos puede dar de manera inmediata. El tiempo es muy corto y sucede un evento. ¿Qué pasa cuando queremos gestionar este tema de los accidentes de trabajo? Pues tendríamos que identificar cuáles son aquellos riesgos a los que estamos expuestos en materia laboral, hacer un análisis o utilizar aquellas metodologías de análisis de riesgos para establecer los controles, ¿sí? No existe el riesgo cero, no existe el libre de riesgos, porque muchas veces las definiciones de seguridad, y mucho cuidado con esto cuando tengan esa tarea de dar una definición de seguridad, que manejemos la clásica que encontramos en internet y vemos un concepto que dice ahí, seguridad es libre de seguridad, copiamos y pegamos y decimos es libre de seguridad. No. El riesgo cero no existe, ¿sí? Podemos disminuir esa probabilidad de que se presenten los eventos. Si eliminamos el peligro, ya no hay un riesgo que evaluar, ya no existe ese riesgo, por lo tanto ya no hay nada que analizar, ya no hay nada que controlar. Cuando existen los peligros,
por mínimo que sea el posible resultado, que significa riesgo, siempre habrá un riesgo porque existe el peligro. Y ya veremos ahorita las definiciones. Pero entonces, lo que hacemos aquí es establecer esos controles y por lo tanto establecemos un programa de prevención de accidentes de trabajo. Si nuestro tema es salud en el trabajo, la falta de esto nos va a llevar a enfermedades de trabajo. Ya veíamos la diapositiva con los ejemplos. Estas se van a presentar a mediano y largo plazo. Estas no son inmediatas. ¿Cómo administramos o cómo gestionamos esto de la salud? Aquí en vez de identificar, aquí se le conoce como reconocer. Entonces, reconocemos, nos damos una idea que existen estos agentes en el ambiente de trabajo, mediante una evaluación, por lo general con algún instrumento de medición calibrado, vamos a hacer esa medición, ya sea de la iluminación, del polvo, del humo, de lo que hay presente en el ambiente. Establecemos los controles, ya sea por equipo de seguridad, ya sea por rotación de personal o cuestiones administrativas, y entonces establecemos un programa de salud en el trabajo. Lo que conocemos en el tema de seguridad y salud en el trabajo precisamente son estas dos disciplinas. Y por eso al juntar estos dos programas que se convierten en uno para nosotros, estamos hablando de un programa de seguridad y salud en el trabajo que contempla las dos disciplinas. Cuando nos corresponde tratar el tema de riesgos de desastre, estamos hablando entonces de lo que es protección civil relacionado con emergencias, siniestros o desastres, pero desde el concepto, desde el enfoque de la protección civil, de lo que marque nuestra ley. Estos eventos son socialmente construidos. Cuando se materializa una de estas amenazas, el resultado que obtenemos es socialmente construido. Nosotros a través del tiempo, mediante las políticas públicas, mediante la cultura de las personas, mediante el actuar de diferentes gobiernos, de cómo administramos el desarrollo de la comunidad, estamos generando las condiciones para el siguiente desastre. Y entonces por eso decimos que los desastres son socialmente construidos. ¿Qué hacemos con la gestión integral de riesgos de desastre? Identificamos nuevamente estas amenazas de esos agentes perturbadores que mencionamos, hacemos un análisis y su evaluación, obviamente mediante una metodología, establecemos los controles y un programa de reducción de riesgos de desastre. ¿Sí? Si comparamos las tres columnas, vamos a ver que es algo muy similar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Solamente el enfoque que le estamos dando o el tipo de riesgo que estamos tratando. Si lo traducimos a la parte ambiental, ¿qué tipo de efecto tenemos? Impactos ambientales, ya sea reversibles o no reversibles. Estos se van a presentar dependiendo del tipo de evento, algunos a corto, puede haber a mediano, puede haber a largo plazo. Nuevamente, la gestión de los riesgos ambientales. Identificamos los riesgos de carácter ambiental, evaluamos los riesgos ambientales, establecemos los controles y establecemos un programa de prevención de accidentes pero ambientales, con el enfoque ambiental o el enfoque ecológico. ¿Sí? Si vemos este panorama, observen, es muy similar. Aquí la cuestión es, ¿cuál es el enfoque, cuál es la necesidad que tienes en el momento que estás gestionando los riesgos? Entonces, en ese sentido, va a ser el tratamiento que le vamos a dar al riesgo. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de un tema, por mencionar algunos riesgos de seguridad integral, por un lado, lesiones de trabajo es seguridad industrial o safety en inglés, robos y asaltos, protección industrial, security. Muchas veces cuando hablamos de seguridad en cualquier organización, mezclamos estos temas, lo que es la protección patrimonial y lo que es la seguridad industrial o la seguridad en el trabajo. Son dos temas diferentes, no es lo mismo. Enfermedades, salud ocupacional o la higiene industrial
impacto ambiental, protección al ambiente, incendios, protección contra incendios, explosiones y derrames, seguridad en los procesos, emergencias o desastres o siniestros, protección civil, con el enfoque obviamente de protección civil. ¿Qué tipo de riesgo estoy tratando? Es el tipo de seguridad que debo de aplicar. ¿Estamos? Para los compañeros de seguridad y salud del trabajo, principalmente serían estos temas, aunque muchas veces cualquiera de nosotros también nos lleva un riesgo laboral y por lo tanto lo tenemos que tratar. En materia de protección civil, pues emergencia o desastres, pero muchas veces este tema ambiental también nos lleva a un riesgo laboral o nos lleva también a un riesgo de protección civil. Entonces, cada situación va a tener un análisis propio. ¿Vale? Bien. Peligro. Un concepto que también debe tener un enfoque dependiendo del riesgo que quiero tratar. Desde el punto de vista de seguridad industrial, les voy a dar solamente dos conceptos. Uno que es de un manual de la OIT y de un libro de análisis de riesgos de unos amigos españoles, que lo que dicen aquí es que es una característica que tiene una energía potencial que puede causar un daño, ¿sí? Con palabras claves. Una característica que existe una energía potencial y que nos puede causar un daño, ya sea la persona, la propiedad o el ambiente, ¿no? Pero al final de cuentas, algo que nos va a causar un daño, es peligro. Pero no sabemos o no tenemos cuantificado hasta dónde llega este peligro. Y este concepto es muy genérico. No nos está alineando a ningún tipo de peligro en especial. Si hablamos de la segunda columna, en el numeral 3.19 de la norma o del estándar ISO 45001, en este numeral nos habla de que es una fuente con un potencial para causar lesión o deteriorar la salud de la persona. Si analizamos un poquito estos dos conceptos, vamos a ver que aquí nos habla de que existe potencialmente algo que puede causar un daño o a la salud o a la integridad de las personas, ¿sí? Comparemos con la primera columna, es prácticamente lo mismo. Pero en el caso de ISO 45000, como su objetivo, su enfoque es netamente laboral, netamente al trabajador, sus definiciones, sus conceptos, sus alcances van a ser exclusivamente al trabajador. Por lo tanto, también sus definiciones van a ir en ese sentido. ¿Estamos? Ahora, si nos vamos a la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastre, que es la tercera columna, vean, dice, es un evento físico. Potencialmente, si le quitamos las otras palabras que vienen, que puede causar una pérdida, en otras palabras, que puede causar daño. ¿Qué nos decía la primera columna? Que puede causar un daño. Y aquí nos dice, bueno, es un evento y nos da un texto un poquito más amplio, pero que puede causar daño. Y nos, de alguna manera, nos amplía esto de los daños, dice, daños materiales, grave perturbación, esto también es un daño, a la vida social, a lo económico, degradación ambiental también es un daño. Entonces, como que nos amplía el concepto, pero al final de cuentas todo aterriza en un daño. Si lo comparamos contra la ley de México en materia de gestión de riesgos de desastre o de protección civil, dice la probabilidad de ocurrencia de, y aquí nos vuelve a enfocar a esos agentes perturbadores. Potencialmente, ¿qué? Dañinos. Otra vez, puede causar un daño. Entonces, la cuestión del peligro es que existe un daño. Existe la posibilidad de un daño. Pero no nos habla de la magnitud del daño, no nos habla de la magnitud de la pérdida, simplemente se puede dañar. No nos dice si es poquito, si es más o menos, o si es mucho el daño. Simplemente puede causar un daño. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, si nosotros hacemos esta misma analogía, pero ahora con el concepto riesgo, en riesgo dice, en el caso de seguridad industrial, dice, es una expresión. ¿Qué expresiones hemos escuchado del riesgo? Bajo, medio, alto, 1, 2, 3, A, B, C,
rojo, amarillo, verde, azul, morado, naranja, ¿no? Ponemos muchas divisiones del riesgo y entonces le ponemos una serie de clasificaciones al riesgo. Va a depender del autor, va a depender de los criterios que establecemos para darle esta expresión al riesgo, pero al final de cuentas es una expresión de la posible pérdida que va a considerar esa probabilidad cuando se materializa el peligro, pero también sus consecuencias. Y entonces aquí ya empezamos a hablar de una cuantificación. Si es un peligro, se materializa hasta dónde te va a causar el daño. Veamos el concepto que nos marca el estándar ISO 45001 en su numeral 3.20, y se quebraron la cabeza para poner este concepto. Y dice, efecto de la incertidumbre. Pero el mismo estándar en este numeral hace algunas aclaraciones, tiene algunas notas, y donde nos va a empezar a decir lo mismo, que es una cuantificación del daño, pero el enfoque que le va a dar aquí nuevamente es solo al trabajador, a la persona, ni siquiera maquinaria, equipo, daño al edificio, no, solamente al trabajador. ¿Por qué? Porque el enfoque del ISO 45001 es el trabajador, netamente. Entonces su definición va a ir en ese sentido, pero al final de cuentas sigue siendo una cuantificación del daño o esa expresión que nos decía el primer concepto. Hablemos de riesgos de desastres, de lo que nos marca la ONU. Dice probabilidad de consecuencia perjudicial o pérdidas esperadas. Que dice, bueno, ahora esa probabilidad y sus consecuencias, ¿qué decía en la primera columna? Por aquí vemos la palabra probabilidad y aquí vemos la palabra consecuencia, con el enfoque de seguridad industrial, pero aquí en riesgo de desastre lo mismo, la probabilidad y las consecuencias, pero con el enfoque de riesgos de desastre. Y nos dice muertes, lesiones, daños a la propiedad, a los medios de subsistencia, ¿sí? Vean cómo su enfoque es alineado a los desastres, pero prácticamente el concepto es similar o es el mismo. Y resultado de la interacción de las amenazas, bla, bla, bla. El concepto para la ley en México dice daños o pérdidas probables sobre, otra vez, agentes perturbadores. O sea, las lluvias, huracanes, incendios, explosiones, etc. En otras palabras, los conceptos tanto de peligro y riesgo son conceptos que de alguna manera son muy similares. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a estar dada por la valoración. El riesgo es una forma de evaluar el grado o el potencial de peligros existentes. Yo, profesor. Pero también, Iris. Depende también de la vulnerabilidad, de si tenemos personas o una situación en donde existe personas vulnerables, ya llamémonos en el ambiente laboral, con algún tipo de enfermedad o en un desastre o en algún accidente con alguna persona que ya tenga algún tipo de consecuencia más severa y que tengamos que tratarlo de una forma especial. Claro. ¿Profesor? ¿Sí? A ver, yo tengo aquí uno aquí hace sinónimo amenaza con peligro. ¿Ah? Al menos en protección civil hablamos en lo general de amenaza, y estas son de origen natural humano. Y la definición, precisamente la fórmula, cuando uno lleva fórmula, la definición de riesgo habla de una amenaza en función de la vulnerabilidad, pero también va cruzado con las capacidades y la exposición a esa amenaza. Eso, en fin de cuentas, nos va a dar si tenemos mayor o menor riesgo frente, ¿no es cierto?, a esa situación.
Claro, que precisamente era la vulnerabilidad que mencionaba la compañera anterior, ¿cierto? Pero, maestro, pienso que parte fundamental de la diferencia principalmente lo hacen los escenarios. Cuando nosotros hablamos desde el enfoque de la seguridad industrial, estamos hablando específicamente de escenarios industriales. Y cuando hacemos un enfoque desde una emergencia, basado en un incidente mayor o menor, que ya lo podemos calificar como un desastre dependiendo la legislación de nuestro país, entonces podremos hablar de un escenario de desastre. Pienso que el enfoque, claro, y la diferencia lo hace cada uno de los escenarios en que estamos trabajando. Claro, así es. Algo, Ajá, bueno, algo que quisiera acotar, ¿no? adelante. Por ejemplo, existe una fórmula que se llama riesgos igual a amenaza por vulnerabilidad sobre la gestión de riesgo. Por ejemplo, si existe un terremoto en el desierto, ¿no? El impacto de un terremoto allá va a ser cero, ¿no? Entonces, eso es lo que decía la compañera hace un poquito para atrás, ¿verdad? Y que hay que ver realmente cuándo se constituiría un desastre, por ejemplo, ¿no? Cuando exista daños a bienes o personas o materiales, etcétera. Pero como les dije, ¿no? Una cosa es un terremoto en el desierto y una cosa es el terremoto en una ciudad. Claro. Quería acotar eso. Profesor, yo creo que ahí viene el tema de la construcción social y tiene que ver con el grado de exposición que tenemos a esa amenaza. ¿Ah? Claro. Y ahí entra la exposición, a ver, siempre se pone el ejemplo del volcán, el gráfico del volcán con la casita puesta al lado del volcán, digamos. Pero si no estuviera la casa, no hay ninguna persona amenazada, por lo tanto el riesgo no es un tema, digamos. El tema es cuando la sociedad, con sus decisiones propias u obligadas, interfiere en la naturaleza y se expone ante una amenaza determinada. Por eso, y ahí viene el tema de la construcción social, del riesgo. Así es. Si no hay una sociedad impactada, llámese por un sismo, un huracán, por grandes cantidades de agua, ¿es un desastre? Puede ser medioambiental. O sea, si no hay humanos, si no hay nadie afectado, pues entonces aquí es donde también tenemos que ir. No creería yo que sí. Buenas noches. Me gustaría aportar Adelante. a la discusión. Gracias, compañeros. Mi nombre es Mario González de Querétaro, México. Un gusto, profesor. Gracias. Bueno, yo creo que el concepto, como lo comenta el profesor, si no hay personas expuestas o bienes expuestos, y si nos basamos en la definición de desastre que viene en la Ley General de Protección Civil, estrictamente hablando para el caso de conceptos, entonces el riesgo o es cero o es bajo, porque no hay ninguna población expuesta. El mismo caso sería para efectos de seguridad industrial. Si una persona si no hay un operador en una máquina, entonces no hay ningún tipo de exposición. Entonces yo creo que el concepto va más orientado no tanto hacia las consecuencias, pero sí hacia el nivel de exposición. Como comenta el compañero Miguel, si hay una erupción volcánica en una zona totalmente despoblada y no hay ningún bien perdido o ninguna persona afectada en sus bienes, en su vida, en su salud o su vida, entonces el nivel de vulnerabilidad es cero, aunque el nivel de riesgo es alto. Y yo retomaría lo que comenta el profesor y orientado un poquito hacia la nueva ley que va a entrar en vigor, que no he tenido oportunidad de leerla todavía, de la construcción del riesgo social. Gracias por el aporte, compañeros. Claro. Por el tiempo. Buenas noches. Qué bueno, Mario, te pudiste volver a conectar, qué bueno. Magister, efectivamente, como lo dijo Isis, de una manera muy particular, luego a su vez nos fuimos hasta el sur, donde Miguel también impartió lo suyo, Wilfrido a su vez también. Sí, las amenazas van a estar ahí presentes. Ocurran, no ocurran, siempre van a estar presentes porque dependerán de algunos factores para que estas ocurran, ¿no? Sin embargo, se vuelve su amenaza siempre y cuando
haya vulnerabilidad. O sea, si alguien se considera vulnerable ante eso, obviamente va a ser el afectado. Si no afecta a nadie, sencillamente fue un evento y saldrá en una noticia como, ah, pasó esto, pero obviamente no afectó a nadie. Sin embargo, puede llegar a tener un impacto que obviamente los que estaríamos inmersos en este medio los vamos a tener que analizar, ¿no? Si la erupción volcánica como tal no afectó a un poblado o a alguien específico, puede ser, pero a lo mejor la ceniza a cientos de kilómetros sí. Entonces, van a haber ciertos aspectos que luego nos tocará a nosotros ir, obviamente, tratando de analizar, profundizando en el detalle. Pero amenazas como tal, según los eventos, siempre van a ocurrir. Y obviamente dependerá de la cercanía. Y como dijo acertadamente Miguel, la parte de participación social es la que va a permitir incluirlos si están vulnerables o no. Claro. Bien, sí, al final de cuentas, con esta diapositiva cerramos el día de hoy. Tenemos que ver el enfoque del riesgo que estamos tratando, ¿no? O a qué riesgo nos referimos, que va a depender precisamente de esa causa que está originando el evento, o ya sea el accidente de trabajo, la enfermedad de trabajo, el impacto ambiental o el desastre, ¿no? Y entonces tendríamos que enfocarnos ya sea a la seguridad de salud de trabajo, a la protección civil o a la cuestión ambiental. Y vean cómo en algunos casos puede ser que los tres estén inmersos en el evento que estamos tratando. Entonces va a depender mucho del enfoque que se requiera para cada uno de los casos que estemos tratando, porque si bien podemos tener prevención, puede haber prevención ambiental, puede haber prevención de riesgos de desastres, puede haber prevención de seguridad. Queremos atender un evento, puede haber atención de emergencias por accidentes de trabajo, de atención por desastres o de atención por impactos ambientales. Queremos hablar de una recuperación, pues bueno, puede ser una recuperación después de un accidente de trabajo, pero una recuperación después de un desastre también, y después de un impacto ambiental también esa recuperación del medio para que vuelva a estar a como estaba antes de que ocurriera el impacto ambiental. Entonces, va a ser el enfoque que nosotros requiramos dependiendo del riesgo y del tratamiento que vamos a manejar de riesgo. Ya veremos en su momento la cuestión de las metodologías de análisis de riesgos. Discutiremos también esa parte también precisamente de las fórmulas que existen para cuantificar el riesgo, etcétera, ¿no? En los tres temas. Muy bien. El día de hoy estaríamos concluyendo hasta esta diapositiva. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o comentario sobre lo que vimos el día de hoy. Maestro, simplemente una pequeña aportación. Adelante. Si me permite. Muy de acuerdo con todo lo que usted ha manifestado, sin embargo, en el tema de gestión de riesgos, que profundizaremos un poquito más adelante, cuando ya veamos el tema de escenarios de riesgo, pues tendremos que ver la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Para tener una adecuada estimación de los niveles de riesgo y pues hacer análisis en cuanto análisis cuantitativos, ya al principio usted había puesto puntuaciones, colores, etcétera, semáforos que podamos poner en cuanto al análisis que hagamos a la amenaza y a la vulnerabilidad, ¿no es cierto? De acuerdo a la bibliografía o autores que analicemos. En estos días yo estaba analizando una del PNUD que me parece súper buena, en donde, por ejemplo, enfocado en el tipo de análisis de amenazas, hay que cuantificar la frecuencia, la intensidad del territorio afectado, etcétera. O sea, de acuerdo a la bibliografía, pero es muy interesante. Esto en cada país tiene diferentes enfoques. Y es muy bueno tener compañeros de otros países porque vamos a ir analizando cómo están trabajando el tema en cada uno de los países. En el tema le veo un poquito más cerrado en el tema de seguridad, salud ocupacional en el trabajo, porque hay normativas como la normativa ISO, que hizo usted referencia hace rato, 45001 creo que era, en donde ya es una normativa internacional, es un poco más cerrada. Y en el aspecto ambiental también, o sea, el análisis de la afectación que tiene el impacto ambiental, como la recuperación, también viene a ser un poquito cerrada internacionalmente. Creo que el tema de gestión de riesgos de desastres es la que se abre un poquito más. Y voy descubriendo, por ejemplo, el tema de la protección civil en México, que me parece muy importante, y va a ser un ejemplo que vamos a tener.
Porque en unos países tenemos ley, en otros países no tenemos ley. Entonces es una lucha que podríamos aportar desde nuestros espacios, pero estoy de acuerdo con lo que usted analiza, mi querido maestro y compañeros. Gracias, Javier. Yo solo quería hacer un enfoque aportando ahí en el análisis desde el punto industrial y el punto de la gestión del riesgo de desastres. Es el enfoque claro de los conceptos, maestro. Si nosotros nos basamos netamente en la parte industrial, ahí podríamos analizar que el riesgo da como enfoque la probabilidad por severidad, y eso basado al esquema de la ISO 45001, donde habla de varios riesgos, desde el puro, el residual, el aceptable, ¿no? Pero también nos basamos al concepto de la gestión del riesgo de desastre, que habla de riesgo como amenaza por vulnerabilidad y lo divide a la capacidad de gestión que tengamos. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a diferenciar esos puntos, para mí es muy claro de que manejemos los conceptos de qué basa cada uno para poder hacer la medición del riesgo y poder siempre tener ese factor 1, porque comparto con la teoría de que el riesgo nunca se puede medir a 0. Siempre va a haber un factor que pueda activar y ese derivado es el que nosotros de una u otra forma deberíamos analizarlo como gestores o como analistas en el tema de riesgos. Es mi aporte desde ahí, máster. Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Magister, ¿pudiese tal vez poner nuevamente una diapositiva donde usted especificó sobre los conceptos de agentes perturbadores? A ver. La 14 es. ¿Está? La anterior inicialmente, la anterior. Y de ahí la 14. La 13 y la 14. Sí. En esta Sigue, Carlos, sigue. Sí, sobre esta de aquí, en desastre básicamente lo enfocaban un poco más a la combinación de varios eventos simultáneos, ¿verdad? Que vendría a ser justamente para que se pueda llegar a considerar el desastre, ¿verdad? El desastre. Y lo que nos decía Miguel también en un inicio, que sobrepasa la capacidad de respuesta de la comunidad donde se presentó, ya sea si es en el municipio no tiene la capacidad. Si es el Estado no tiene la capacidad para responder. O si es todo el país, tiene que pedir apoyo internacional, ¿no? Claro, en este caso lo que se decía es que el desastre viene de lo máximo, mediana, porque están varios desarrollados al mismo tiempo. Emergencia cuando es uno, obviamente que altera, y el siniestro vendría a ser este fenómeno perturbador, obviamente que es el que incomoda ya la situación normal. Ya, ahí me quedó claro. Ok. Que Carlos Julio, perdón, nosotros lo vemos como incidente. Incidente, emergencia, desastre y catástrofe es lo que ahora refiere el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Profesor, respecto a lo que decía Carlos recién, es que él está asociando a desastre cuando hay varios agentes, pero resulta que se puede generar un desastre por un solo agente que genera la afectación. ¿Ah? Un terremoto es único, es el terremoto que genera una afectación en una zona determinada y superó las capacidades locales de respuesta. ¿Ah? O puede ser una remoción en masa que generó como efecto secundario, no sé, que caiga a una fuente productora de agua, no sé. Entonces tenemos dos eventos simultáneos pero generados por una remoción en masa. Entonces, puede ser uno, pueden ser varios, que pueden generar desastre. En fin de cuentas, tiene que ver con la capacidad que tiene la comunidad para dar respuesta. Cuando van siendo superadas esas capacidades, esto evidentemente va escalando. Por eso, al menos en Chile, y eso, por favor, disculpen ahí la territorialidad, podríamos decir. ¿Ah? Por eso se habla, dependiendo de la capacidad de respuesta, es si esto es una emergencia. La emergencia es cuando yo puedo responder con capacidades locales sin ningún problema.
un desastre cuando las capacidades locales son superadas, ¿ya? Y se necesita apoyo regional o nacional. Y una catástrofe cuando el país simplemente no da respuesta y hace un llamamiento internacional para pedir ayuda a otros países, ¿ah? Fundamentalmente orientado a la capacidad de respuesta. Sin embargo, hay otros autores que, aparte de la capacidad de respuesta, hablan de el impacto en la sociedad afectada. Porque yo puedo tener una buena capacidad de respuesta, pero puedo tener muchos muertos y toda la infraestructura en el suelo. Luego eso también es un desastre. Claro, Miguel, pero es que ese es el efecto, como cuando nosotros hablamos del triángulo de fuego, nosotros hablamos de un tetraedro del fuego, ¿no? Entonces ese tetraedro en el enfoque de varios desastres pueden ser de impacto social, de impacto ambiental, de impacto de salud. Entonces todo eso converge en un solo evento que nos demuestra el nivel de vulnerabilidad que tenemos. Y ese nivel de vulnerabilidad que tenemos es donde todos estamos interesados en trabajar para realmente tener estructuras resilientes, es decir, capaz de adaptarse, capaz de resistir como primera capacidad. Ahí complementando el comentario del compañero Wilfrido de Miguel, algo que comentó el profesor, justamente el objetivo de determinar el riesgo y la vulnerabilidad es la construcción de escenarios. El compañero Miguel comentó un terremoto, se me viene a la mente lo ocurrido en Japón, el tsunami de 2011, el terremoto que derivó en destrucción de viviendas, destrucción de medios de vida, medios de comercio, pero que también derivó en la fuga en la planta nuclear. Entonces, no tendría ningún caso determinar la vulnerabilidad, nivel de exposición y riesgo si no se construyen a la par escenarios. Es como, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El profesor comentó en una diapositiva, en un apartado en el riesgo ambiental, el programa de prevención de accidentes. Aquí en México, para efectos de la normativa ambiental que rige en el país, las empresas que manejan determinadas sustancias químicas están obligadas por ley a elaborar dos instrumentos, el estudio de riesgo ambiental y el programa de prevención de accidentes. El primero determina los posibles escenarios de una fuga y el segundo determina las medidas de contención y mitigación. Justamente para la construcción de posibles escenarios de exposición por fuga, concentración química, radiación emitida, presión liberada en caso de la detonación de un tanque de almacenaje que esté presurizado. Y justamente esos escenarios lo que buscan es establecer zonas de salvaguarda. Y la autoridad ambiental en México, curiosamente, no es la autoridad de protección civil que lo evalúa, le exige al propietario de la sustancia que mediante un documento llamado Programa de Prevención de Accidentes señale los escenarios identificados y las medidas de contención, mitigación y prevención. Justamente la evaluación del riesgo que tendremos que incluir los posibles escenarios que se determinan en función de la vulnerabilidad tanto de bienes expuestos, personas, pero también de los recursos naturales, por ejemplo, fuentes de agua potable en Japón, que quedaron contaminados por radiación. Entonces ahí es donde tendríamos que empezar en la construcción, no solo de escenarios, sino el manejo del riesgo más complejo, abarcando sociedad, medio y medio ambiente. Gracias por permitirme aportar el comentario. Muchas gracias. Bueno, compañeros, aquí en México 9:40. Más bien aquí en Playa del Carmen 9:40. En Ciudad de México me imagino que son 8:40. No sé si hay alguien del norte del país que a lo mejor son 7:40. Y para el compañero de Chile que serán ¿qué? 23:40. Bueno, por el día de hoy vamos a dar por concluido hasta aquí esta primera sesión. Sí nos llevamos un poquito más de tiempo por la primera parte que teníamos que dejarles algunos tips, pero ya para las próximas vamos a tratar que sean entre 30 a 40 minutos y ya va a depender de la participación de ustedes. Entonces, para mí es un privilegio poder participar con todos ustedes, es un honor el poder estar contribuyendo con todo este excelente grupo.
y pues vamos a trabajar para sacar adelante esta materia. Muy buenas noches a todos, que descansen y seguimos en contacto. Ya les informamos en la próxima sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pasen bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto, Buenas compañeros, noches. con todos. Buenas noches, compañeros. Estén bien todos. Había una propuesta de poner la primera fotito de todos abiertas sus cámaras. ¿Por qué no lo hacemos ahí? Claro, si gustan. Yo se la capturo y nos vemos todos, nos conocemos ahí en la foto. Pero si gustan abrir su cámara, entonces para que tomen Digo, si se puede. Oh, claro, adelante, claro que sí. Ya, vamos entonces. Los que entren hasta las 4, ya hasta las 4. A la 1, a las 2. Espera, faltan compañeros. 6 semanas. A las 3. Eso. Belleza ahí ha habido. A las 2, a las 3. Falta mi mayor y Wilfrido de Perú. Listo. A la 1, a las 2, a las 3. Ahí la subo al grupo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusto. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Buenas noches, mucho